River le ganó a Boca y se quedó con el primer superclásico de este 2025. En el Monumental, hoy River jugó un partido para darle un cachetazo casi de película a Boca. Hoy River jugó un primer tiempo muy bueno, que la verdad creo que termina rozando, termina acariciando los 9 puntos el primer tiempo de River. Y aún así no le terminó de dar un cachetazo, no terminó de noquear a Boca, que lo dejó con vida a lo largo del partido. Lo terminó dejando con vida, pero también, de la misma manera, con muy poquito River, porque este River, si bien lo termina minimizando a Boca, lo termina minimizando porque Boca fue al Monumental con miedo. Porque hoy Boca, desde el planteo, desde el 11 que paró Gago, Fernando Gago, que hoy planteó un partido como si no estuviera dirigiendo a Boca, como si estuviera dirigiendo al mismísimo Aldo Civi cuando lo mandó a la B en el año 2021. Y así fue como Boca fue a pararse al Monumental. La verdad es que para ser un superclásico tuvo de todo, porque por un momento parecía que River lo pasaba por encima, que no le iba a dar respiro a Boca. Después el partido daba la sensación de que aún con el primer tiempo espantoso, porque Merentiel termina haciendo el gol a los 38 minutos, que aún con un primer tiempo espantoso, con River creando situaciones, con Marquesín tapando dos, tres pelotas que fueron muy buenas en el primer tiempo, aún así daba la sensación de que el partido estaba parejo y que no había tanta diferencia entre uno y otro, que por momentos lo podía ganar cualquiera. La verdad es que en cuanto a momentos, el partido tuvo de todo, porque River lo pasó por encima por un momento, después Boca con un pelotazo de la mismísima nada, porque con un pelotazo de la mismísima nada queda mano a mano Merentiel ante Armani y termina marcando el empate, y ni siquiera Boca es tan inteligente, o ni siquiera es lo suficientemente vivo como para decir, bueno, el primer tiempo no la vi ni cuadrada, ahora que termine 1-1, no, porque después de Luis a los 44, encima a los 44 minutos, cuando no te da respiro el gol, lo termina volviendo a poner a River en ventaja en este clásico, y después el segundo tiempo que ya tuvo otra sintonía, porque ya no era ese River que iba a pasar por encima Boca, si bien creo que en los primeros 15-20 minutos River tuvo un pasaje muy bueno del partido, ese primer tramo del segundo tiempo, pero ya cuando el partido llegó a sus 20-25 minutos, River empezó a pensar que, claro, había hecho un muy buen partido, le había creado situaciones, estaba ganando el partido, pero no había nada cerrado. No podía dar por sentado que iba a ganar el partido. Y ahí fue cuando Boca empezó a leer un poquito de sangre, pero un poquito nada más. Un poquito de sangre. Y la verdad terminó intentando empatar el partido, pero nunca se la terminó de jugar Gago. Gago no se la terminó de jugar. Gago termina el partido con línea de 5, lo cual una cosa es jugar con una línea de 5, por ejemplo, como hace Racing. Por ejemplo, como hace Racing, que manda a los laterales completamente al ataque, que son más que laterales, son carrileros, y son laterales únicamente posicionalmente cuando vos no tenés la pelota. Ahora, lo que quiso hacer Gago no se entiende. Si a Racing le cuesta jugar con línea de 3/5, después de muchísimo tiempo, usando el mismo sistema, imagínate lo que le debe haber costado a Boca, o imagínate lo que le costó a Boca hacerlo en un partido como este, en un superclásico jugando de visitante. Yo entiendo que hoy por hoy River, por el clima que representa el Monumental, por el hecho de tener 85.000 personas que quieren que vos pierdas, yo creo que seas quien seas te termina minimizando un poco. Venga el equipo que sea. Hasta Mineiro cuando eliminó a River se sintió minimizado por la gente. Por un momento aunque sea. Después a River desde lo futbolístico le faltó muchísimo para plasmar esa diferencia, esa atmósfera en la cancha. Ahora, hoy Boca no transmitió nada. Porque el partido que pierde hoy Boca, antes del gol de Mastantuono, ya había tenido unas cuantas aproximaciones al arco. River. Que Marquesín termina siendo, al menos para mí, uno de los pocos, por no decir el único, que se salva. Marquesín fue el único de Boca que quizás puede salvarse de la carnicería que van a hacer y que ya a esta altura
siendo prácticamente casi las 7 de la tarde, ya deben haber hecho todos los hinchas de Boca después de haber perdido este superclásico. La verdad es que después, encima, este partido tiene la condicionante de que en la previa River parecía que llegaba muerto. River parecía que llegaba para que le pongan el último clavo en el ataúd, porque en la semana estaba perdiendo 2-0 en Ecuador ante Independiente del Valle, y después en una ráfaga de 5 o 10 minutos termina empatando el partido para decir, bueno, llegó vivo al clásico. Y aún así, River había llegado con dudas a este superclásico. Había llegado con dudas porque parecía que Gallardo no le encontraba la mano, porque el equipo pasaba en los partidos y pasan los partidos, y River no está jugando bien. La verdad es que River no ha mantenido una regularidad ni siquiera desde el juego, porque vos podés mantenerla desde el juego jugando bien y que no se te den los resultados, porque por un error individual, porque no está fino en ataque, por X situación que tiene este deporte. Ahora, la verdad es que después de todo lo que pasó, Gago tenía la oportunidad perfecta para ir al Monumental, ganarle a River y, ¿por qué no?, echar a Gallardo. Porque si hoy Gallardo perdía, la verdad es que dependiendo cómo se daba el partido, podía pasar que Gallardo se vaya. Yo creo que la única manera de que Gallardo se vaya en un partido como hoy era perdiendo 5-0. Pero la oportunidad estaba. Porque quizás River pasaba como en el primer tiempo. Que te llegaba, y vos, con un pelotazo de contra, lo ganabas. Bueno, y aún así, jugando tan mal como jugó Boca, porque Boca puso una línea de 5 defensores y le cabecearon 2 veces en el minuto 44 del primer tiempo. Porque cabecea Driussi y en el rebote, Driussi. Ni siquiera el arquero, ni siquiera aparece un defensor para sacarla. Y Boca termina perdiendo un clásico de una manera que peor manera no había, porque vos podés perder, pero perder y no transmitir nada, porque también da la sensación de que Boca en ningún momento quiso ganar el partido. Porque hasta parecía que fuera un partido de vuelta en una serie donde vos en la ida ganaste 3-0 y decís, bueno, estoy perdiendo 2-1, pero yo paso. No. Ni así, lo de Boca hoy fue tristísimo. Yo creo que es muy feo perder un clásico de visitante de la manera que lo perdió Boca. Porque sí es verdad que River no lo liquida, porque River no lo gana 3-0 este clásico, porque se nota que todavía le falta un montón desde lo futbolístico. A este River le falta un montón. Ahora, aún con el error de Pesela, tuviste Armani, que siempre tiene 2-3 atajadas importantísimas en los clásicos. Tuviste una Acuña que jugó, para mí, el mejor partido desde que volvió al fútbol argentino. Por el otro lado, Mastantuono, que si Mastantuono, en la chance que desaprovecha, donde termina pifiando Delgado, que calcula muy mal, y Mastantuono se va solo, si Mastantuono la tocaba al medio y era gol de Colidio, automáticamente, a esta hora, Mastantuono ya estaba vendido a Europa. Pero automáticamente. Porque es un clásico que a veces quizás no dimensionamos, pero es un clásico que realmente tiene impacto en todo el mundo. Y más aún con lo de Franco Mastantuono, porque hace rato que se viene hablando de que Franco Mastantuono es la próxima joya del fútbol argentino. Bueno, hoy Franco Mastantuono tuvo ese partido consagratorio, que quizás por el final, por esta última acción donde termina fallando en la toma de decisiones, no termina teniendo el mismo color. Pero Mastantuono hoy tuvo su clásico igual que Julián Álvarez. Julián Álvarez, antes de irse de River, tuvo un clásico donde lo termina ganando River por 2-1 con un golazo de Julián Álvarez desde afuera del área. Hoy fue el turno de Mastantuono. Fue el turno de Mastantuono de tiro libre. En un gol que realmente es un golazo, que van a pasar los años y cuando se empiecen a repasar goles de los últimos River Boca o de viejos clásicos entre River y Boca, van a pasar este gol de Mastantuono porque realmente la puso donde todos quisiéramos. La clavó en un ángulo, la pelota que bajó rápido, ni siquiera dándole el pie al arquero para cortar la trayectoria de la pelota. Y después termina fallando, por supuesto, en una acción donde fue egoísta y quiso buscar el segundo personal. Pero la verdad es que después de lo de River, hoy termina el clásico y termina el domingo con una sensación de que ni aún teniendo la mandíbula floja, Boca le puede ganar, al menos por ahora. Y sí se siente
que en el último tiempo, que en los últimos años, la paternidad, si bien desde los números es de Boca, porque Boca todavía mantiene una ventaja de unos pocos partidos en el historial, que la paternidad es de River. Porque aún Boca, con muy poco, porque la verdad es que Boca, casi sin jugar al fútbol, tuvo 4 situaciones de gol. Y una terminó dentro del arco. ¿Pero por qué? Porque Boca, que esto tiene que ver ya con algo místico, espiritual, tiene un montón de formas de llamarlo, pero Boca simplemente por la camiseta, por el escudo, le creó 4 situaciones de la mismísima nada a River. Y aún así no le pudo ganar. No le pudo ganar y tampoco rescatar un empate, porque yo estaba viendo el partido y cuando llegaban los 20, 25 minutos, había visto la situación que Roma Stantuono, yo pensaba, si River no lo liquida para el minuto 30, 35, yo creo que Boca se lo empata. Y qué cerca que estuvo Boca, porque tuvo una situación a través de la pelota parada, a través de un centro, porque era la única manera en la que Boca lo podía desacomodar a River. Era la única manera, con un centro, con una pelota que haya quedado dentro del área y que alguien la toque. Era la única manera en la que Boca le podía hacer un gol a River. Si no era un pelotazo. Y lo cerca que estuvo Boca. Con una pelota que termina tapando a Armani, que pegaba en el palo, pero que termina tapando a Armani. Después en el minuto 50, otra acción de Armani. Y así River le termina ganando a Boca un clásico donde la imagen que queda de Boca es que Boca tiene un técnico cagón. Que tiene un técnico que es cobarde. Porque vos podés ir con cierta idea de, bueno, el rival es más que yo. Te podés sentir minimizado en el Monumental. Ahora, en ningún momento de los 90 minutos, Boca tuvo la decisión de ir a ganar el partido. Recién en los últimos minutos, ni hablar de los cambios, ¿no? Los cambios que hizo Gago. Velasco, que lo pagaron 10 millones de dólares y no entró un minuto. Yo entiendo que Velasco está abajo, que carga con una responsabilidad emocional muy grande después de ese penal ante Alianza Lima, pero sobre todo hoy en un partido con espacios, ¿cómo no va a jugar Velasco? Yo creo que es un jugador y le podría haber dado algo a Boca en este partido. Mismo Palacios. Lo de Palacios hoy, la verdad es que fue penoso. Fue penoso lo de Palacios. Que había terminado el año pasado y empezado como la figura rotulante de Boca. Pero la verdad es que River hoy le ganó con la camiseta. Hoy River le tiró el escudo a Boca y le tiró la historia de los últimos años. Y también hace el partido de hoy que se agrande un poquito más la figura de Gallardo. La figura de Gallardo que en todo tipo de situación le ha ganado a Boca. Le ha ganado bien, le ha ganado mal, le ha ganado en copas, le ha ganado en torneo local. Y hoy otra vez lo demostró, ganándole este partido ante un Boca que fue a pasear al Monumental. Fue a pasear y hay algo que no quería olvidarme. Porque Marquezín, en la previa del partido, dice, son los primeros 15 minutos. Hay que aguantar los primeros 15 que ellos después se caen a pedazos. Bueno, Boca aguantó 15. Ahora después, no salió en ningún momento a buscar el partido. Porque para hablar también hay que ganar. Y Marquezín ya habló en la semana sobre que el partido más importante que le ganó Boca, o que jugó con Boca, jugó contra River, había sido el de la promoción de 2011 cuando él jugaba en Lanús. Bueno, para hablar, después hay que ganar. Y este Boca, y sobre todo Marcos Rojo, porque lo dijo Marquezín, pero Rojo también, porque Rojo es el responsable de salir lejos y que llegue el tiro libre de Mastantuono también. Que ahí son esas pequeñas cosas las que te cambian el desarrollo de un partido como este, que se define por detalles. Bueno, de esta manera Boca termina perdiendo el clásico y dejando una imagen tristísima, donde yo la verdad me cuesta imaginarme que Gago siga por mucho tiempo más en el cargo. Ya tuvo una derrota muy sensible con Alianza Lima, sobre todo de local, porque una cosa es quedar fuera de visitante y otra cosa es quedar fuera de local. En la Copa Libertadores contra un equipo peruano, que la verdad, por lo que demostró en la serie, era nada del otro mundo, y ahora perdiendo con River.
Vamos a ver cómo siguen estos dos equipos, vamos a ver cómo sigue el torneo local, cómo sigue la Copa Libertadores. Hasta acá lo que ha sido el video, los invito a todos a dejar su me gusta, dejar su comentario y que se suscriban. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.